así como la iglesia misma va creciéndose. Entonces decíamos, no sé si ya estoy bien aquí, ya puedo empezar, que envejecer es obligatorio, dice el mundo, ¿verdad? Madurar es opcional, pero nosotros vemos a través de la Escritura que madurar es un mandato. ¿Sí? Estamos mandados por Dios para no quedarnos iguales y no transcurra el tiempo y los años y nosotros sigamos igual que cuando recibimos al Señor o en alguna etapa estancada. Entonces, si me permiten, a manera de resumen, veíamos estas etapas y el cómo poder progresar a la siguiente etapa. Hablábamos de que el nacimiento en Cristo es, ¿quién se acordará? ¿Es algo progresivo? ¿Es algo, unas fases de iluminación o de fortalecimiento o de peldaños espirituales? No, ¿verdad? El nacimiento, el nuevo nacimiento en Cristo es instantáneo. Al que pone su fe y confianza ha pasado de muerte a vida. No es un nacimiento gradual. A diferencia de lo que es el proceso de gestación en una mamá, ¿verdad? El nacimiento se da en un instante. Y decíamos que en el acta de nacimiento no se registran ahí 9 meses o no sé cuánto, ¿verdad? Tantas semanas. Se registra el momento, el día, la hora y el segundo, en donde una persona nace oficialmente en este país, en este mundo. Pero en Cristo no es diferente. El que cree en Él tiene vida eterna. En ese momento ya nace y entonces empieza esta etapa de recién nacido, en donde ya vimos algunas de las características. Hay mucha dependencia, pero a nadie nos preocupa que un recién nacido no se bañe solo, no se alimente solo. Entendemos que hay un proceso, pero ese proceso, que ya no voy a abordarlo por causa del tiempo, pues lleva una fecha de terminación, vamos a decirlo así. Dios espera que el creyente que es recién nacido no se quede en esa etapa de recién nacido, sino que pase a la siguiente etapa, y pasar a la siguiente etapa se empieza a ver en que el bebé pareciera, y los que ustedes todos pueden dar testimonio de esto, el bebé pareciera en sus acciones que sabe que debe levantarse, ¿verdad? Y lo primero que nos preocupa a los papás, y vamos viendo ese crecimiento en que empezamos a ponerle, ¿qué cosa? Ahí alrededor en la cama. ¿Qué le ponemos para que no se caiga, verdad? ¿No es verdad? Así empieza a ser, ya. Cuando está recién nacido lo ponemos en un lugar y nos vamos muy tranquilos porque sabemos no se puede mover, al fin y al cabo no va a ningún lado. Pero parecería, porque así es, que inherente en cada célula del bebé está el pronto me quiero incorporar. No lo dice, pero lo demuestra. El bebé empieza como ese que se ve ahí chiquito, empieza a moverse y lo cambian de posición y empieza a levantar la cabeza y parecería que en su naturaleza está el saber que debe incorporarse. Y lo limitamos con almohadas para que no se caiga, ¿verdad? Y a todos se nos ha caído alguno alguna vez. Gracias a Dios que no pasa nada. Pero nosotros entendemos que Él está viviendo un proceso que va a terminar pronto. Y pronto lo vamos a tener incorporándose y luego sosteniéndose su cuerpecito sentado y luego manoteando, ya queriendo alcanzar cosas, y de buenas a primeras ya está caminando, ya está corriendo, ya está metiéndose en problemas. Bueno, el creyente, el nuevo nacido en Cristo, debe de sentir esa misma urgencia en sus células espirituales, admítanmelo, por empezar a incorporarse, por empezar a involucrarse en la iglesia. No necesita un recién convertido en Cristo, no necesita tiempo de experiencia para empezar a abrir la escritura por sí mismo, para asistir a estudios por sí mismo, para evangelizar. No necesita años de experiencia en el evangelio para decirle a otro lo que él ya sabe: Cristo murió por mí. ¿Sí? Pero es importante que los recién convertidos entiendan que es necesario que empiecen a incorporarse. Y mi consejo para eso es: involúcrense en todo cuanto puedan. ¿Sí? Todos los estudios que hay al alcance, involúcrense en todo. Si ven que alguien va por allá a hacer algo, acompáñenlo, ¿verdad?
no sé si existe esta palabra, pero dinamícense, ¿existirá? No sé, actívense, ¿verdad? Pónganse a hacer cosas, todo. Y en ese movimiento que va a empezar va a haber una conciencia del dolor que no debe desanimar. Eso es algo importante para pasar a la siguiente etapa, entender que ese nuevo nacido que al principio está completamente enamorado de absolutamente todo y de todos, que bueno, quisiéramos regresarnos a esa etapa, pero nos damos cuenta que hay dolor en la vida cristiana, nos damos cuenta que hay luchas y que a veces esas luchas no solo son de nuestros contra la carne, sino a veces entre nosotros mismos hay también luchas. Y eso puede desanimar a algunos nuevos creyentes, como muchas veces nuestro hermano Ricardo ha compartido su testimonio, ¿se acuerdan ustedes, verdad? De cómo a él una discusión fuerte en la iglesia, como recién convertido, le desanimó en gran manera, pero luego otro hermano le fortaleció en el Señor al mostrarle, estamos en la carne y nos equivocamos, pero el Señor no, y el Señor nos toma, nos perdona, nos cura, ¿verdad? Y podemos seguir adelante. Entonces hay esa conciencia del dolor, de que va a venir golpes, van a venir tribulaciones. No hay que desanimarnos, hay que poner la mira en nuestro Padre para continuar. Y claro, bien importante, hablábamos de alimentarse bien, el estudio constante de la Escritura. Un recién convertido que no esté muy expuesto a la palabra tiene el riesgo de enfermarse. O, como ahora estamos en la época de la desinformación, no es la época de la información, ¿verdad? Si un recién convertido por ahí es tentado a decir, bueno, pues en lugar de ir a la iglesia, pongo ahí en YouTube predicaciones. Mucho cuidado, hay mucho engaño, ¿sí? Y muchas de las personas que hacen videos, pues ¿saben por qué hacen videos? Porque son buenos haciendo videos. Y habrá quienes tienen buena doctrina, no dudo que no, ¿verdad? Pero la gran mayoría no les da miedo la cámara. A mí ya me pusieron una cámara ahí, ya me está poniendo a sudar. Y yo sé que a mis hermanos también. Yo no me atrevería a hacer un canal de YouTube, ¿verdad? Y a lo mejor mis hermanos tampoco. Pero los que sí les gusta eso y son muy dinámicos, a veces también pueden enseñar cosas erróneas, porque buscan lo atractivo de la gente, ¿verdad? Que la gente se sienta atraída. Entonces, cuidado, no nos ahoguemos con alimento demasiado grande o equivocado. Al joven, al recién nacido, lo que debe de ser para él su vida es estar en una iglesia local y crecer en ella y nutrirse en ella. No necesita andar yendo a los videos, ni a congresos, ni a seminarios teológicos. Digo, son cosas buenas, pero el recién convertido debe de disfrutar del abrigo, el amor, de la cuna, de la iglesia local en la cual nació, ¿sí? Ahí está toda cosa buena, no hay nada afuera que no puedas recibir en la iglesia. Y a veces algunas personas dicen, pues es que en la iglesia no recibo lo suficiente. Yo pondría esos comentarios en tela de juicio, porque entonces Dios equivoca su plan respecto a la iglesia y Él ha instituido seminarios e institutos para fortalecer. No fue su plan. Y si en la iglesia hay alguna deficiencia en doctrina, pues la solución no es exportar a los recién convertidos, que aprendan en otro lado lo que no podemos dar, debemos darlo aquí en la iglesia. Así que esas son las claves para pasar a la siguiente etapa. Y luego vienen los hijitos, ¿verdad? O la etapa de niños, ya están dando pasos y no voy a detenerme en las características, pero para la siguiente etapa de pasar de hijitos, acuérdense que esto está tomado de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, esos hijitos que conocen al Padre, bueno, pues para pasar a la siguiente etapa deben de afirmar su amor al Padre, ¿sí? Saber que el Padre tiene muchos nos en su boca. Eso es lo que nos convierte en padres, ¿verdad? El no, más que el sí. Así que la Escritura también tiene muchos nos, y el ya no recién nacido, el hijito, el que ya tiene algún tiempo exponiéndose a la palabra, no lo voy a determinar en años, porque esto no es completamente alineado a años en cronología, pero el que en tiempo ya empieza a dar sus primeros pasos y ya puede incluso compartir, incluso puede estar un poco más conocedor de una iglesia, de cómo opera y cómo Dios quiere operar a través de ella en el evangelismo. Bueno, pues de todas maneras va a haber caídas,
¿verdad? De todas maneras va a haber errores. Y va a poder experimentar el perdón del Padre en esos errores, como todos lo hacemos en todas las etapas, en todas las etapas. Pero digo, un niño en Cristo podría desanimarse y decir, pues es que volví a caer en esto y pues ya no soy digno, no sé, ¿verdad? Decía don Roberto, nuestra mentalidad de penitencia, pues ya no debo de ir porque fallé. No, en esta etapa se experimenta el amor del Padre, que cuando nuestros hijos se caen, ¿qué hacemos, papás? Pues deberíamos ir a levantarlos, ¿verdad? A veces les decimos algo para que tengan cuidado, cuidado con el cable o cuidado con esto, o ya no te separes de mí. Debe de haber algún tipo de información, pero efectivamente el papá lo que busca es que el hijo se levante. Así que en esta etapa, el niño en Cristo, el hijito, como dice Juan, que conoce al Padre, bueno, va a experimentar perdón ante esas caídas y va a estar muy sensible al no del Padre, en las cosas que diga eso no. Y obediencia es lo que va a tener a ese hijito seguro, ¿verdad? Que no se electrocute, que no agarre algo que le vaya a hacer daño, que no vaya a agarrar un cuchillo de la cocina, no, no, no y no. Y la Escritura prepara al niñito en el no. Y continúa aprendiendo, continúa desarrollándose, involucrándose en los estudios bíblicos. Yo tengo que comentar que no fue para mí un proceso muy largo entre el que empecé, en que confesé al Señor como mi Salvador y que rápidamente hubo quien, hermanos, ya me dijeran, ya tienes que compartir, ya tienes que crecer, ¿sí? Ya ten una responsabilidad, y llegaban las cosas, llegaban las responsabilidades. No es un proceso de iluminación, es como el crecimiento esperado del niño que queremos que camine y que sea independiente más y más. Así que para eso, aquí hago un segmento a padres, dice ahí, pues hay que dar mucha fruta a nuestros hijos. La fruta es buena. ¿A qué edad ya pueden comer fruta los bebés? ¿A los 6 años? ¿Meses? Ah, ya ven, yo decía 6 años. Muy temprano se le puede dar fruta a los niños porque es muy buena la fruta. Tiene vitamina C y otras vitaminas, yo no sé, ¿verdad? Muy buenas. Así que aquí hago un segmento para los que somos padres y que tenemos hijos creciendo en un hogar cristiano, pues démosles mucha fruta a nuestros hijos. ¿Cuál fruta le damos? La fruta del Espíritu. El fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, es el mejor alimento que los padres que estamos teniendo hijos que están creciendo en el cristianismo, esto es lo mejor que les podemos dar, ¿sí? Y el que no nace en un hogar cristiano, pero llega a los pies del Señor, a través de la Escritura va a desarrollar este fruto del Espíritu que es deseable para todos nosotros, así que tomar eso en cuenta. Hablábamos de una etapa no prevista en la Escritura, pero muy común entre los creyentes, una etapa que le podemos decir la adolescencia del creyente o la niñez en Cristo. Fíjense que los términos son muy diferentes, no es un niñito como el que habla Juan, que conoce al Padre. Esta es la reprensión de Pablo cuando dice, ustedes todavía son niños en Cristo, debiendo ser ya otra cosa, ¿sí? Debiendo estar, disculpen, en otra etapa, quieren regresarse. Y hablábamos de la semejanza que es en la adolescencia, porque en la adolescencia, pues el joven adolescente, como el que se ve ahí, actúa no conforme a la etapa en la que está, sino en la que se quiere quedar, ¿verdad? Quiere las responsabilidades, o mejor dicho, quiere los privilegios de la vida adulta, pero reniega de las responsabilidades que llevan la vida adulta. Entonces, hablábamos que para salir de esta etapa, es una etapa de rebeldía, es una etapa en donde sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Pues lo que tenemos que hacer es usar lo que sabemos. El niño en Cristo o el adolescente tiene ahí en la cabeza la información necesaria, pero la niega. El niño en Cristo sabe por parte de la Escritura muy bien lo que es no y lo que es sí, ¿sí? Pero entonces en su concepción de querer hacer lo que no debe hacer, levanta, como dice la Escritura, pensamientos de desobediencia.
justificaciones a por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y la Escritura nos anima a no hacerlo así, que por el contrario derribemos la altivez y los pensamientos de desobediencia y traigamos cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Si el Señor dijo, no os unáis en yugo desigual, el no es no, no. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 23, nada hay oculto que no puede manifestarse, ¿sí? El que encubre sus pecados no prosperará. Fíjense muy bien, no dice Proverbios que no vas a salirte con la tuya. Vas a salirte con la tuya. David se salió con la suya, ¿verdad que sí? Y Acab se salió con la suya. Y Josafat se salió con la suya. Y piensen en quien sea que ustedes quieren. Que sí, se van a salir con la suya. Pero eso no es prosperar. Dice Proverbios 23, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y aparta alcanzará misericordia. Entonces, en esta etapa de niñez en Cristo, en donde estás, pero no deberías estar aquí, por los años que tienes ya en el Evangelio, no debes de determinar ser desobediente a la Escritura. Usa lo que sabes, ¿sí? Yo animo, ruego a todos nosotros, al mismo tiempo que lo hago para mí, a que si estamos practicando pecado, que si estamos ocultando cosas que sabemos son un rotundo no en la Escritura, mis hermanos, dejemos eso, dejemos eso. No vamos a prosperar, no que no nos vayamos a salir con la nuestra, pero no vamos a prosperar. Tantos ejemplos podríamos dar de jóvenes o niños en Cristo que dicen, yo sé lo que la Escritura dice, pero lo voy a hacer de todas maneras. Y luego vemos el resultado triste y doloroso de no poder prosperar en lo que pensabas que ibas a prosperar, en lo que pensaba que ibas a lograr. Entonces, mis hermanos, propongámonos no caer en cosas que el Señor claramente desaprueba. Tenemos la Escritura, no somos niños en conocimiento, ¿verdad? Sabemos bien, conocemos bien del Señor, especialmente yo siempre cargo mayor responsabilidad a los que estudiaron aquí en el PEP, porque desde niños saben la Escritura, conocen el no. Por favor, no hagan cosas contrarias a la Escritura. No nos hagamos de pecados ocultos. No pensemos que vamos a salirnos con la nuestra, no va a pasar. Dios no puede ser burlado. Él estableció una ley en la vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Testimonios tenemos muchos, muchos. Para los jóvenes, que les animo a los jóvenes solteros, a que confíen en el Señor. Hagan las cosas como el Señor quiere y verán la prosperidad que el Señor es capaz de dar. Y animo a los adultos también, a que no nos afanemos a guardar cosas que no debemos de guardar, ¿sí? Usemos lo que sabemos, derribemos pensamientos y altivez y pongámonos bajo autoridad, principalmente bajo la autoridad del Señor. Estos jóvenes que se ven aquí rebeldes, la característica de ver que su rebeldía está vencida es que dicen, sí papá, ¿verdad? Se ponen bajo autoridad a sus papás, a sus ancianos en la iglesia, ¿sí? Unos a otros, todos sumisos, dice la Escritura en Pedro, ¿verdad? Así que mis hermanos, este es el camino para que podamos librar este bache, si me lo aceptan así, en el crecimiento que atora a muchos creyentes por muchos años y puede hacerles ya quedarse ahí. Y pasan los años y venimos otra vez siendo niños en Cristo, cosa que a Pablo, dice él, no es reprobable. Y bueno, obviamente fruta, mucha fruta. Padres rebeldes van a tener hijos rebeldes, ¿sí? Si nosotros como padres no sometemos nuestra voluntad a Dios, ni esperanzas de que nuestros hijos lo vayan a querer hacer. Así que nosotros, padres, demos el alimento correcto a nuestros hijos. Si nosotros no nos consagramos al Señor, si nosotros no ponemos alta prioridad a las cosas del Señor, es un mandato. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido.
Y los que primeramente se dan cuenta si estamos siguiendo ese mandato como papás son nuestros hijos. Porque si nosotros decimos, no hijos, hoy estoy muy cansado, no voy a la reunión, no es prioridad. No hijos, hoy tengo mucho trabajo que hacer, no voy a ir a la reunión, no es prioridad. Entonces debemos de comer fruta a nuestros hijos para que ellos también puedan salir de esta etapa si llegara a ser. Que el ejemplo de los padres siempre guía a los hijos. Si ellos caen en rebeldía y en niñez en las cosas de Cristo, bueno, pues sus papás no dieron ese ejemplo. Y el Señor sabrá lidiar con el joven o la joven para que vuelva a los caminos del Señor. Pero pongámonos todos bajo autoridad. Y luego veíamos la siguiente etapa del joven que vence al maligno. Y yo les comentaba en aquel entonces que el crecimiento cristiano por medio de la Escritura pareciera ser algo muy acelerado. No es esta etapa de vencer al maligno designada a los ancianos, ni a los adultos en Cristo, ni a los poderosos en Escritura, ¿verdad? Dice Primera de Juan, os he escrito a vosotros que habéis vencido al maligno, ustedes jóvenes. Así que por ahí ya nos da cuenta de que la línea, o vamos a decirlo así, la regla, como los doctores cuando ponen una regla ahí en el consultorio, ¿verdad? Y cada que viene el niño lo paran ahí, ven a ver si creció o no creció. La vara para vencer al maligno está en una etapa muy temprana para el creyente. Es en su juventud. No tiene que esperar a ser un anciano con canas para vencer al maligno. El plan de crecimiento del Señor es que en su juventud temprana ya venza al maligno. ¿Sí? Y bueno, yo les hablaba de esta niña como ejemplo, ¿verdad? Esa niña que fue llevada cautiva por los sirios y ella prisionera, arrancada de su seno familiar, tendría a lo mejor 12 o 13 años, va y da testimonio del Dios de Jehová, y toda una nación, que fue la nación siria, ¿verdad? A través del rey, a través del general Naamán, toda una nación recibe testimonio del rey de Israel por una jovencita, que pudiendo amargarse y pudiendo quedarse ahí tirada en una esquina, renegando de la vida y renegando de Dios, por el contrario, dio testimonio. Yo quisiera la receta de sus papás, quisiera haber conocido a sus papás. ¿Cómo entrenaron a esa niña? Me encantaría saber, me encantaría poder hacerlo como ellos lo hicieron. Pero aún así hay una etapa de crecimiento esperándonos. El joven vencedor pues sigue buscando la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque el joven ya conoce la Escritura, está llevando cautivos los pensamientos a la obediencia, pues lo que sigue es ser sabio, ¿sí? Como le dice Pablo a Timoteo, sabio, con esa sabiduría que te puede hacer salvo, no salvo de la condenación, eso ya lo hizo Jesucristo cuando naciste, te pueden ser salvo de muchos problemas. La sabiduría de Dios puede ahorrar a los jóvenes muchos descalabros. No es necesario transitar la vida llena de parches y suturas en la cabeza si tenemos sabiduría de parte de Dios. Y es bien importante en esta etapa también la humildad, mantenerse en humildad y obediencia. Jóvenes, sujétense, ¿verdad? Es el mandato bíblico. Así que en esta etapa de juventud en donde uno podría pensar, oh, yo incluso sé más que mis papás, me sé más versículos que ellos, sé más cosas que ellos, porque tanta exposición a la palabra, gloria a Dios, porque hubo adultos aquí que no fueron salvos de niños, ¿verdad? Hubieran querido, pero no fue así. Bueno, mantente en humildad y obediencia porque todavía no terminas. Y como dice Eclesiastés capítulo 10, una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista, ¿verdad? Una pequeña mosca. Cuidado con las moscas que puedan arruinar tu testimonio. Ya habíamos visto un mensaje al respecto de esto. Una pequeña cosita para un joven que está venciendo el maligno es como arruinar un buen perfume. En el Señor siempre hay perdón y siempre hay reivindicación, pero eso va a quedar ahí como una marca. Así que cuidado el testimonio, las moscas, ¿verdad? Dice este pasaje tan conocido, 1 Timoteo 4:12,
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este versículo comentaba yo ahí un día aquí en la escuela cristiana. Este versículo no es una invitación al orgullo juvenil. No es una invitación para que el joven diga, a mí nadie me diga nada, nadie me tenga en poco. No, no es eso. Lo que está diciendo es que en una sociedad en donde nadie espera nada de los jóvenes, ¿sí? En una sociedad donde dice, ay, joven rebelde, ay, es una etapa, sí, es normal. En una sociedad en donde no se espera de los jóvenes ni que sean educados, ni que sean conscientes, ni que sean prudentes, ni que sean sabios, pasan corriendo en sus coches a toda velocidad con música estridente. Es que es joven. La sociedad no espera nada de los jóvenes. Pero Dios no es así. Dios espera ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, nadie va a tener en poco tu juventud. Es decir, que diciendo, pues son jóvenes, a lo mejor ellos no deberían. Mira, si lo hacen. ¿Sí? No vamos a tener en poco nuestra juventud al ver que es una juventud victoriosa. Pero si tú, joven, estás en rebeldía, si tú, joven, estás practicando noviazgo, si tú, joven, estás siendo rebelde a tus padres, si tú, joven, andas cometiendo indiscreciones y practicando murmuración y chisme, sí se te va a tener en poco. Porque se va a decir, eso es juvenil, y así son los jóvenes. Pero el joven creyente aspira a algo muy diferente. Aspira a que sea él el ejemplo del resto de los creyentes, ¿sí? Y no en poca cosa, no solo en sus palabras. Jóvenes, cuidado con sus palabras, ¿sí? Hoy hay conversaciones tan contaminadas con expresiones engañosas. Una vez aquí vinieron a los jóvenes a explicarles palabras, no les explicaron malas palabras, les hacían ver que hay malas palabras disfrazadas de buenas palabras, ¿sí? Aquí una vez les ayudaron a hacer, les hablaban de ser educados, de saludar, de despedirse, ¿sí? Ejemplo de los jóvenes en palabra, en su conducta, ¿sí? Qué importante, en el amor que tienen unos entre otros, a sus padres, a los demás hermanos, en la intención con que hacen las cosas, el espíritu, en su fe, ¿sí? Que los lleva a confiar desde temprana edad, y su pureza. Entonces sí, no tenemos en poco la juventud cristiana, que exhibe estas características como Dios espera de ellos. Así que para eso hay que espantar toda la mosca en tu palabra, en tu conducta, en tu amor, espíritu. Deshazte de todo eso, joven. Y obviamente mucha fruta, todavía ahí. Seguimos nosotros teniendo mucha responsabilidad de moldear los adultos, los que tenemos padres jóvenes, de moldear en nuestra vida esas actitudes. Si yo, padre, no soy ejemplo de los creyentes, yo no puedo pedir a mi joven que sea ejemplo de los creyentes, ¿sí? Quiero darle esa fruta, es un fruto del testimonio, del Espíritu obrando en mi vida. Y aquí fue donde nos quedamos, y ya voy a avanzar muy rápido. Primera de Juan 2:13, ya vimos ahí, aquí no se ve. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y ya vimos jóvenes que han vencido al maligno, hijitos que conocen al Padre. Entonces esta etapa de padre, o como se usa también la palabra en griego presbítero, de la palabra presbuteros, se traduce como anciano, y puede referirse a un anciano de edad, pero también en la Escritura se usa esa palabra como anciano en la iglesia, como en 1 de Timoteo 4:14 al 15, que dice ahí, no descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio es el grupo de ancianos, ¿sí? Imponen las manos en Timoteo, en este caso, ahí lo ven a Timoteo escribiendo, es una ilustración. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, esta etapa, podríamos decir, está un poco más ligada al tiempo que las demás, porque la experiencia se hace la diferencia, como dice un comercial, ¿verdad? Por eso dice esa expresión, os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ya hay tiempo transcurrido en que tú como hijo de Dios has
has sido tratado por Dios con los nos, has visto el dolor, la enfermedad, ya se han ido algunos de tus hermanos con el Señor, has experimentado a lo mejor fracaso financiero, es decir, ya hay un cúmulo de experiencias que hacen de un hombre, pues no un recién brotado o un neófito, como dice 1 Timoteo 3:6. En esta etapa, entonces, el creyente ya tiene esas experiencias, su consagración al Señor y madurez espiritual le puede permitir ser padre espiritual también para otros y servir en la iglesia. Así que las caídas y las cosas dolorosas. Les voy a leer un resumen a ver ustedes qué pensarían de esta persona, pero hubo una persona que en 1831, le estoy hablando hace tiempo, cayó en bancarrota. En 1832 intentó entrar a ser parte del grupo de legisladores y lo derrotaron, no pudo. En 1833 otra vez cayó en bancarrota. En el 36 tuvo un colapso nervioso. En el 38 fue derrotado para ser vocero del gobierno. En el 1840 fue derrotado por el electorado. En el 43 fue derrotado para el Congreso. En el 48 fue derrotado otra vez para el Congreso. En el 55 derrotado para el Senado. En el 56 derrotado para vicepresidente. Pues ya ven que es alguien que va a la política, ¿verdad? Y diría, no aprende. ¿Quién creen que es esta persona? En el 58 derrotado por el Senado otra vez. Y en el 60, presidente Abraham Lincoln. Fíjense la trayectoria que Abraham Lincoln pasó de derrota para llegar a ser presidente. Y en esas derrotas, todas, hubo aprendizajes y le enseñaron y le ayudaron a ser presidente de la nación de Estados Unidos. Así que, bueno, a veces sentimos nosotros desánimo en las derrotas, pero no debemos hacer eso, sino más bien considerar qué aspectos nos dan, que son la experiencia, por ejemplo, ¿verdad? Dice Romanos 5, 3 al 4, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. También podemos consolar si estamos en esta etapa. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que es el dolor de varias formas, ¿verdad? Él dice, 2 Corintios 1, 3 al 6, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, está hablando Pablo, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Qué ánimo es saber que en la iglesia, si yo tengo un padecimiento de algún tipo o una situación con mi hijo, yo sé que aquí en la iglesia va a haber hermanos que me pueden consolar porque lo han pasado también, ¿verdad? Pueden ser ese padre presbítero y decir, calma, no pasa nada. Los padres primerizos, todo asusta, ¿verdad que sí? Todo es alarma. Y si no, vean por qué Samuel ya se fue. No, no se crean. Salió corriendo, ¿verdad? No, no es cierto. Nos está cuidando Eliana ahí. Y le saludamos. Pero él me decía, es que todo es alarma, todo nos asusta. Y está respirando raro. Entonces, el padre que ya pasó por eso puede venir y calmar y consolar. Tiene esa experiencia. Gracias a Dios por eso. Y también tiene ese consejo. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que soy lo que soy y puedo dar ese consejo porque Dios ya trabajó en mi vida tantos años. Qué valioso es poder tener esos consejos. Aún así, esa etapa tiene características que pudieran ser dolorosas, como lo ven ahí en esa ilustración, y esos aspectos son que puede haber desánimo y puede uno ceder, se puede uno desanimar y puede uno ceder. Para ello hay que considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, pudiera ser que en esta etapa llegan cuestionamientos sobre el pasado. Ya se tomaron muchas decisiones, ¿sí? Ya son muchos años de decisiones, algunas de ellas buenas, otras no buenas, y como uno puede empezar a sentir que la energía disminuye y la salud disminuye, pues puede haber desánimo en la batalla, ¿sí? Puede uno dejar de combatir,
Me recuerda Elías. Ustedes se acordarán en 1 Reyes 19 cómo Elías, después de una gran victoria ante los profetas de Baal, cae en un tremendo desánimo, ¿sí? Se desanima y se desanima. ¡Oh, muchas gracias! Ándale, bien. ¿No hay de horchata? Muchas gracias, Cruz. Ya me animaron. Gracias, hermanos, gracias. Puede haber desánimo porque después de una gran victoria puede haber un gran desánimo. Y entonces esto es una característica en esta etapa, que el hermano que ya tiene todos estos cúmulos de experiencia podría en un momento dado desanimarse, podría en un momento dado decir, pues ¿para qué luchar? Podría ceder ante ciertas cosas que no debe ceder. Y bueno, la solución es considerar a aquel que sufrió toda esa contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No cansemos de hacer el bien, ¿sí? Yo creo que ustedes coincidirán conmigo, que todos en algún momento hemos dicho, pues sí, ¿para qué seguir haciendo esto? ¿Sí? Nos cansamos de hacer lo correcto. Aquí en el PEP hemos hablado mucho de eso, ¿verdad, hermanos? Tantos años y seguiremos haciendo, ¿y por qué? Pero la Biblia nos anima en Gálatas capítulo 6, 9, no nos cansemos de hacer bien, a su tiempo segaremos y no desmayamos. Es un lema que hemos tomado en la escuela, ¿verdad? Tantas generaciones, tanto hablar, tanta predicación, tanto mensaje, ¿para qué? Sí tiene un efecto y el Señor lo sabe. Y igualmente nos animamos unos a otros, aquí a los padres que ya están en este tiempo, hijos quizás ya grandes o hijos ya incluso fuera del hogar. No se cansen, Dios todavía tiene otra etapa más para nosotros. Cuidar de no tropezar. Hablábamos el jueves en la reunión, bueno, no, en otra reunión David nos compartió de un hermano que luego de muchos años de fiel testimonio, ¿verdad? Recientemente cae en pecado y cae en un pecado muy serio, de adulterio, y su ministerio se ve dañado y la iglesia se ve dañada. Es decir, aún en esta etapa, aunque ya es mucho el tiempo de conocer al Señor y es mucha la enseñanza que hemos logrado tener, de todas maneras, cuidemos de no tropezar. Ese hermano, ¿verdad?, que nos compartió David, nos decía él que él incluso no quería arrepentirse de lo que hizo, y la iglesia tuvo que sacarle y disciplinarle y quitarle de su ministerio y demás. Y por eso dice la Escritura en 1 Corintios, así que el que piensa estar firme, cerciórese de estar firme, mire de no caer. Ese pasaje lo que dice, cuando vemos en el contexto, es que no pequemos, ¿sí? Que si tú estás firme, continúes firme. El que piensa estar firme, el que ha visto su recorrido, siga firme, porque dice la Escritura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Nada nos va a tentar que sea sobrehumano, ¿sí? Ni que el Señor va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Así que aún en esta etapa en donde pensaría uno que ya las vivencias y las canas, ya es un creyente firme, de todas maneras tenemos que seguir firmes en el Señor para no caer, porque la caída en esta etapa suele resultar en daño para muchos otros que vienen viendo a ese hermano o a esa hermana y pueden ser desanimados. Así que cuidemos esto en esta etapa. Luego la siguiente etapa, si logramos llegar a ello, porque esta sí ya tiene mucho que ver con los años, es la etapa de anciano, ¿sí? Ojalá lleguemos todos, Dios quiera que sí. Y en esta etapa, dice Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y fíjense que en esta etapa me llama mucho la atención que hable de alimento sólido. Es completamente opuesto en el cristianismo lo que es la cronología. Normalmente pensamos en un ancianito que ya ni se puede mover, ¿verdad? Y decimos, ya está muy débil, pobrecito, ya no come, ya no tiene dientes, pero en la vida espiritual es lo contrario. El anciano en Cristo es más fuerte que nunca, ¿sí? Es la etapa más fuerte para él, porque es etapa espiritual. Y tiene capacidad de alimento sólido, es decir, espiritualmente el anciano es el que se come los bistecs. Y ahorita diríamos, no, pues los viejitos no deberían, ¿verdad? Ya deberían de comer Gerber también.
Son excepciones, pero en esta etapa, por el contrario, Dios espera que el creyente, que algún día, a lo mejor hace muchos años fue un recién nacido, ahorita está más fuerte que nunca. Y es de mayor testimonio y utilidad para la iglesia. Así que, contrario a lo que se percibiría de un anciano débil, un anciano bíblico es fuerte, ¿sí? Y lo hermoso de esta etapa es llegar y darse cuenta que ganaste tu vida perdiéndola. Eso es lo más hermoso de esta etapa. Gané porque perdí mi vida, porque en vez de dedicarme primeramente a las cosas terrenales, dediqué al Señor. Llegar a esta etapa es llegar con la guía del Señor, y hay tantas cosas que puede enseñar a los demás, ¿ya? Que puede compartir. Es un llamado final en esta etapa, porque ya es la etapa final en esta vida terrenal, pero aún así hay acciones que hacer, y es un llamado final al servicio. Dice aquí Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, ¿sí? Ya sabiendo que lo que vamos a recibir es inconmovible. A lo mejor aquí en la tierra ya la persona, el hermano en Cristo que está en esta etapa, pues ya ni siquiera le llama la atención acumular cosas, porque dice, pues ya ni me las voy a llevar. Pero qué gozo es el reino inconmovible que me está esperando, ¿eh? Anhelamos llegar a esta etapa. Es un llamado final a seguir sirviendo a los hermanos. Es una etapa para preparar a la siguiente generación, como Pablo lo hacía con Timoteo, y leemos las 2 cartas de Pablo a Timoteo y a Tito. Te encarezco, ¿verdad? Como aprendíamos en las conferencias, tú haz esto y haz aquello, ¿verdad? Una etapa para preparar a la siguiente generación. Y un buen ejemplo de esto, del ejemplo de creyentes, y especialmente en algo tan fuerte que puede tener alguien como es la oración, pues obviamente yo sé que al hablar de esto, yo creo que ustedes recuerdan a nuestro hermano Roberto, que nos dio ejemplo en todas estas áreas, ¿verdad? Y que en su etapa de anciano nos mostró más fortaleza cada vez. Y el Señor lo terminó llevando, porque como dijo mi hermana Marta ahorita, eso Él determinó. Pero anhelamos llegar a eso, hermanos. Anhelamos llegar no solo a eso, sino igual que Él, más fuertes cada vez en palabra, más fuertes cada vez en amor, en testimonio y en servicio. Pues debe ser nuestro anhelo, porque vamos a acumular canas todos. Eso es irreversible, pero no nos quedemos como otra etapa que no nos corresponde. Y algo que me llama la atención, ya habíamos hablado, un buen ejemplo en la Escritura es Ana. Lucas capítulo 2, versículo 36 dice algunas cosas que me llaman mucho la atención y que ponen la vara muy alta para esta etapa. Dice ese pasaje que Ana ya era de edad muy avanzada. Dice que tenía 84 años de viuda. ¿Sí recuerdan a Ana, verdad? Que va al templo y encuentra al Señor Jesucristo de niño. Pero fíjense las características. Dios le dio ese privilegio de encontrarse, ver al Señor Jesucristo. Ella entendía quién era el Señor Jesucristo, no los fariseos. Ella sí, por su caminar en el Señor. Y dice la Escritura que era viuda desde hacía 84 años y que había durado casada, o que había vivido con su marido 7 años. A ver, échenle la suma. ¿Y a qué edad se casaría una muchachita judía normalmente? Pues entre 12 y 13 años tal vez. Así que edad tenía Ana cuando va al templo a ver al Señor Jesús. A ver, matemáticos, 84, 7 y 13. Más o menos, más de 100 años, a lo mejor tenía entre 100, 104 años, quizás más. Y dice la Escritura de Ana que no se apartaba noche y día. Imagínenselo, era una ancianita y ahí estaba en la reunión, ahí estaba presente. Y no solo estaba presente, noche y día dice, pero dice que ella llegaba siempre a la misma hora, o sea que era puntual. Ana era puntual. Y si Ana a los 104 años puede ser puntual, tú y yo podemos ser puntuales, hermanos. ¿Verdad que sí? Yo no sé cómo se movería Ana, no creo que la llevarían cargada.
Yo creo que si ella sabía que le tomaba llegar al templo 1 hora, pues salía con 1 hora de tiempo para llegar a tiempo a las reuniones. Así que si Ana a los 104 años no se apartaba noche y día de reuniones, estaba en el templo sirviendo, y dice que además llegaba a la misma hora, y el Señor llevó a la hora que Ana suele ir puntualmente, no coincidencia, ¿verdad? Llevó a Dios al Señor Jesús para que lo conociera. Si Ana hubiera sido una persona impuntual, a lo mejor se lo perdía. Y además dice la escritura de Ana que ella oraba constantemente. Así que esas son las, creo yo que engloba muy bien lo que debería ser nuestra meta a trabajar desde ahorita, para que seamos como ella, para que lleguemos a la vejez que ella llegó y logremos hacerlo por el Señor. Así que todos queremos decir, o habrá alguien que no quiera decir esto. Yo creo que todos queremos llegar a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pablo tuvo el privilegio de saber cuándo su vida iba a acabar, ya lo habíamos mencionado. Nosotros no lo sabemos, no sabemos cuándo nuestra vida va a acabar, pero si queremos decir como Pablo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, pues viendo los ejemplos ya tenemos un camino muy claro de lo que debemos hacer, hermanos. Animémonos a hacerlo, ¿sí? No nos quedemos en una etapa que no nos corresponde. Disfrutemos de lo que Dios tiene para nosotros en la siguiente etapa. Lo que Dios tiene para ti, lo tiene en la siguiente etapa. Así que avanza a lo que sigue. No te quedes ahí en donde estás ahorita. Finalmente estudiábamos los lunes acerca del momento en que el Señor viene a reinar. Acerca del tiempo en que ya estemos con Él, pues esa va a ser nuestra última etapa ahora sí, en la vida. Bueno, va a ser la última etapa a la que vamos a llegar, en donde vamos a ser semejantes a Él, porque le vamos a ver tal como Él es. De niño recién nacido en este mundo, en Cristo, hasta ser semejantes a Él. Eso es lo que se espera de cada uno de nosotros, ¿sí? Y dice la escritura además en 1 Corintios 15, 42 y 43, que cuando seamos semejantes a Él, dice Pablo, a manera de misterio, vamos a recibir un cuerpo glorioso. Ya no este cuerpo que tiene tos, que se enferma, que se cansa, que está ligado al pecado. Vamos a estar salvos de la ira de Dios por la eternidad. Vamos a estar libres de la influencia del pecado en nuestra vida. Vamos a tener comunión unos con otros perfecta y vamos a poder ver la belleza indescriptible que Dios tiene para nosotros, para mostrarnos. Y se va a ir la vida así, y la eternidad. Y va a pasar la eternidad y va a transcurrir la eternidad y no va a tener ni inicio ni fin. ¿Anhelamos todo esto, mis hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Les entusiasma? ¿Les entusiasma envejecer ahora sí? Mira. Así que crezcamos en las cosas que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por este bello camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Dice la Escritura que eres bueno y por encima de todo bondadoso para con la humanidad. Pero especialmente has sido muy bueno con cada uno de nosotros porque nos has alcanzado con tu evangelio. Señor, queremos pedirte para aquellos que aún no han recibido tu palabra, que ya no esperen más, Señor. Si ya han escuchado tu llamado, que nazcan de nuevo, que vengan a pasar de ser hijos de ira a ser hijos tuyos. Pedimos por todos aquellos que han escuchado tu evangelio para que lleguen a confesar a Jesucristo como su Salvador y empiecen esta vida espiritual que va a ser muy gozosa. Habrá tribulaciones, habrá caídas, habrá dolores, habrá muchos nos, pero tú vas a ser el Padre que acompañe a sus hijos toda la vida, como lo has hecho con nosotros, Señor. Y lo reconocemos y nos maravillamos, te agradecemos porque eres tan paciente para con nosotros. Nos has tomado de la mano y a pesar de que nosotros hemos sido muchas veces rebeldes y hemos tratado de zafarnos de tu voluntad,
Señor, has sido un Padre amoroso, nos has vuelto a levantar, nos has vuelto a tomar en tus brazos, nos has animado, nos limpias las lágrimas y nos pides continuar. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Que en nuestro corazón, en nuestro corazón el gozo no decaiga al vernos, Señor, en tus caminos. Te queremos pedir por nuestros jóvenes que están en la etapa en la que van a seguir pronto después de nosotros, Señor. Levanta tú una generación más fuerte cada vez, Señor, te rogamos. Entendemos nuestra responsabilidad para preparar esa generación con testimonio. Queremos ser buen testimonio para ellos. Perdónanos cuando no lo somos. Y pedimos, Señor, que ellos sean fuertes, jóvenes que vencen al maligno, no que son vencidos por lo malo, sino que vencen con el bien el mal. Pedimos que tú traigas al corazón de cada uno de los jóvenes la convicción de amarte y servirte y agradarte, Señor, de consagrar sus vidas a ti. Los que estamos quizás ya un poco más viejos, queremos seguir confiando en ti, Señor, queremos hacer lo correcto. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto. Y queremos avanzar y ser como Ana, poder despedirnos de este mundo habiendo sido buen ejemplo y testimonio a las demás generaciones, pero sobre todo habiendo poder decir como Pablo que hemos peleado buena batalla y hemos acabado la carrera. Parecería ahorita algo muy lejano, pero el tiempo es rápido, Señor, así que ayúdanos a aprovecharlo bien porque los días son malos. Ayúdanos aprovechando, dando prioridad, alta prioridad a lo que es espiritual. Amén. Muchas gracias.